Mi padre me dio las pruebas antes de morir. Mi hermano es un bastardo y yo soy el único heredero. Esperé hasta su boda para revelarlo. Nunca imaginé que mi vida se destruiría un martes cualquiera mientras desayunaba. Mi madrastra Elena entró a la cocina con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien, la misma que ponía antes de clavarme un puñal por la espalda. Diego, me dijo con esa falsa dulzura que tanto odiaba, tengo noticias maravillosas que compartir contigo. Su voz tenía ese tono meloso que usaba cuando estaba a punto de arruinarme la vida. Tu novia Valentina y mi hijo Sebastián se comprometieron anoche. Las palabras me golpearon como un martillo. Valentina, con quien llevaba 4 años de relación, apareció detrás de Elena jugando nerviosamente con un anillo que nunca había visto antes. Sus ojos evitaban los míos como si fuera un extraño. Como que se comprometieron, logré articular, aunque mi voz sonaba extraña hasta para mí mismo. Valentina finalmente me miró, pero había algo diferente en sus ojos. Una frialdad que me heló la sangre. Diego, lo siento, pero Sebastián puede ofrecerme lo que realmente necesito en la vida. Un futuro estable, una posición social. Cosas que tú nunca podrás darme. Elena se acercó más, saboreando cada segundo de mi humillación. Después de todo, mi hijo es el verdadero heredero de todo esto. Cuando mi querido esposo ya no esté con nosotros, hizo una pausa dramática, Sebastián heredará la empresa familiar, las propiedades, todo. Tú, me miró con desprecio, bueno, todos sabemos lo que eres realmente. Valentina, insistí, aferrándome a lo que quedaba de nuestra relación, llevamos 4 años juntos. ¿Eso no significa nada para ti? Su risa fue como cristal rompiéndose. 4 años que ahora veo como una inversión de tiempo mal gastada. Si te soy honesta, Diego, siempre me gustó más tu hermano. Solo estaba esperando el momento adecuado. Se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el alma. Sebastián tiene futuro. Tú solo tienes. Bueno, nada realmente. Sebastián apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando su entrada triunfal. Me miró con esa superioridad condescendiente que había perfeccionado durante años. Espero que lo entiendas, hermano. No es nada personal, solo son negocios. Luego tomó a Valentina por la cintura y la besó delante de mí, como marcando territorio. Me quedé allí plantado como un idiota, viendo cómo mi mundo se hacía pedazos en tiempo real. 4 años de mi vida reducidos a una mala inversión. 4 años de planes futuros, de sueños compartidos, de promesas que aparentemente nunca significaron nada para ella. El teléfono sonó, sacándome de mi shock. Era del hospital privado donde estaba internado mi padre. Su estado había empeorado durante la noche y necesitaba que fuera inmediatamente. Tengo que irme, murmuré, aunque dudo que alguien me escuchara. Elena y Sebastián estaban demasiado ocupados celebrando su victoria, y Valentina. Valentina ya me había borrado de su mente. Conduje hacia el hospital con las manos temblando en el volante. Mi padre, Roberto Mendoza, había estado luchando contra el cáncer durante meses, pero en las últimas semanas su condición se había deteriorado rápidamente. Elena siempre encontraba excusas para limitar mis visitas, alegando que el estrés le hacía mal, pero ahora todo cobraba sentido. Al llegar al hospital, la doctora Hernández me recibió con una expresión grave. Su padre tuvo una crisis respiratoria durante la madrugada. Está estable por ahora, pero su condición es delicada. ¿Dónde está su esposa?, me preguntó una enfermera. En casa, respondí amargamente, celebrando. Pasé esa primera noche al lado de mi padre, viendo cómo luchaba por cada respiración. Las máquinas marcaban un ritmo constante que me recordaba que el tiempo se agotaba. Al día siguiente, Elena llegó actuando como la esposa perfecta delante del personal médico. Solo familiares directos, me informó cuando intenté entrar a ver a mi padre por segunda vez. El doctor dice que las visitas múltiples lo alteran demasiado. Su sonrisa era pura malicia disfrazada de preocupación. Soy su hijo, le recordé. Eso dices tú, replicó con veneno. Por cierto, Valentina tomó la decisión correcta. Una mujer inteligente siempre elige al ganador. Durante los siguientes días, Elena controló cada aspecto de las visitas como una carcelera. Yo me las arreglaba para estar presente cuando podía, pero ella manejaba los horarios con mano de hierro. Todo cambió el cuarto día, cuando una enfermera veterana llamada Carmen se me acercó discretamente en el pasillo. Mire, joven, me dijo en voz baja, yo llevo 30 años trabajando aquí y he visto de todo. Su madrastra se va a cenar todas las noches a las 9 y regresa cerca de las 10:30. Si usted necesita un momento a solas con su padre, me guiñó un ojo. Yo no he visto nada. Le agradecí con una sonrisa que no había sentido en días. Esa noche, finalmente tendría mi oportunidad de hablar con mi padre sin la sombra de Elena encima.
Cuando entré a su habitación a las 9:15, mi padre estaba más despierto de lo que había estado en semanas. Sus ojos se iluminaron al verme, y por primera vez en días, logró esbozar una sonrisa débil. Diego, murmuró con voz rasposa, sabía que encontrarías la manera de burlar a esa bruja. Me acerqué a su cama. Papá, ¿cómo te sientes? Como alguien que está a punto de partir, dijo con una honestidad brutal, pero antes necesito contarte algo crucial. Algo que Elena se ha empeñado en ocultar. Con manos temblorosas, alcanzó el cajón de su mesita de noche y sacó un sobremanila grueso que había estado escondido debajo de sus medicamentos. Toma esto, hijo. Es la verdad que ella no quiere que sepas. Abrí el sobre con manos temblorosas. Contenía varios documentos que cambiarían mi vida para siempre. El primero era una prueba de ADN con fecha de apenas 3 semanas atrás. Mi nombre aparecía con un 99,8% de compatibilidad genética con Roberto Mendoza. El segundo documento me dejó sin aliento, otra prueba de ADN, esta vez de Sebastián, mostrando 0% de compatibilidad. Ella vino hace un mes con una prueba falsa, me explicó mi padre con voz cada vez más débil, alegando que tú no eras mi hijo biológico. Pero yo tenía mis sospechas desde hace tiempo. Le pedí en secreto al doctor que tomara nuevas muestras durante uno de mis chequeos de rutina. El tercer documento era un testamento completamente nuevo, fechado apenas 2 semanas antes. Mi nombre aparecía como heredero universal de todo, la empresa constructora, las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo. Y había más. Una declaración jurada que me heló la sangre, mi matrimonio con Elena Vargas fue orquestado desde el principio. Usó a su hijo ilegítimo para manipular mis emociones y acceder a mi fortuna. No permitiré que mi verdadero hijo pague por mi ceguera. Papá, susurré, abrumado por la magnitud de lo que estaba viendo. Usa esto sabiamente, hijo, me dijo con una intensidad que no había visto en meses. Prométeme que no dejarás que esas sanguijuelas se salgan con la suya. Prométeme que protegerás lo que hemos construido juntos. Te lo prometo, papá. Sonrió por última vez. Sabía que podía contar contigo. Mi padre murió esa madrugada, 4 horas después de entregarme las armas más poderosas que podía haberme dado. Su último regalo fue la verdad, y yo haría que contara. El funeral fue una representación teatral repugnante. Sebastián sollozaba como el hijo perfecto, pero lo escuché susurrarle a un primo, por fin. Ya era hora de que el viejo dejara de estorbar. Elena, vestida de negro de pies a cabeza, recibía condolencias con una tristeza actuada que me daba náuseas. Fue una bendición que no sufriera más, les decía a todos, cuando sabíamos que había sido ella quien le había negado cuidados adecuados en casa. Decidí interpretar mi papel a la perfección. El hijo desheredado, devastado, demasiado destrozado para luchar por nada. Les dejé creer que habían ganado mientras ellos prácticamente celebraban en el cementerio. Durante las semanas siguientes, los observé planificar su futuro con lo que creían que era su dinero. Sebastián comenzó a hablar de expandir la empresa, de comprar propiedades nuevas, de inversiones millonarias. 60 millones dan para mucho, lo escuché decir riéndose con sus amigos. Valentina no se quedó atrás. Sus redes sociales se convirtieron en un desfile constante de ostentación. Fotos de joyas caras, restaurantes exclusivos, planes para la luna de miel en Europa. Finalmente, con alguien que puede darme la vida que siempre soñé, escribió en una publicación que me hizo hervir la sangre. Elena empezó a remodelar la oficina principal de la empresa, mandó a hacer placas nuevas con el nombre de Sebastián y se presentaba en reuniones como la nueva matriarca de la familia. Por fin alguien competente va a manejar este negocio, decía a quien quisiera escuchar. Mientras tanto, yo me dediqué silenciosamente a construir mi caso. Contacté en secreto a Carmen, la enfermera que había cuidado a mi padre en casa antes de su hospitalización, pero que Elena había despedido por entrometida, según sus propias palabras. Carmen tenía 28 años cuidando pacientes terminales y había visto de todo, pero cuando nos encontramos en un café discreto del centro, sus primeras palabras fueron: esa mujer es un demonio, Diego. Un demonio con cara de ángel. Me contó cosas que me revolvieron el estómago. Le gritaba a su esposo cuando pensaba que nadie escuchaba. Apúrate y muérete de una vez, inútil, le decía. Una vez hasta le negó el agua porque según ella, ya había tomado suficiente, punto. Carmen había grabado en secreto varias de esas agresiones con su teléfono, presintiendo que algún día serían necesarias. ¿Por qué guardaste todo esto?, le pregunté mientras revisaba los vídeos en su celular. Porque su padre era un buen hombre, Diego. No merecía ese trato. Y sabía que usted iba a necesitar pruebas algún día.
El abogado de confianza de mi padre, el licenciado Morales, me citó en su oficina una semana después del funeral. Elena había estado presionándolo insistentemente para leer el testamento que ella creía válido, el que supuestamente me desheredaba. Tu madrastra cree que tiene control total de la situación, me dijo el licenciado con una sonrisa astuta, pero tú y yo sabemos la verdad. He estado esperando a que vinieras a hablar conmigo sobre el testamento real. Puse el sobre que mi padre me había dado sobre su escritorio de caoba. El licenciado revisó los documentos con la minuciosidad de años de experiencia. Tu padre me pidió específicamente que esperara tu señal antes de hacer público el testamento verdadero. Dijo que querrías manejar esto a tu manera. Me miró fijamente. ¿Qué piensas hacer? Quiero esperar, le dije, mientras una idea comenzaba a tomar forma en mi mente. Que sigan gastando dinero que no es suyo. Que se sientan seguros de su victoria. El licenciado sonrió lentamente. Tu padre predijo que dirías exactamente eso. Me dijo, mi hijo es inteligente. Dejará que cabe en su propia tumba, punto. ¿Puedes activar protocolos legales para proteger los activos de la empresa sin que se den cuenta? Ya lo hice desde el día que tu padre firmó el testamento real. Tu madrastra puede jugar a ser la heredera todo lo que quiera, pero legalmente no puede tocar ni un peso sin tu autorización expresa. Salí de esa oficina con un plan cristalino. Los dejaría hundirse completamente en su propia avaricia antes de revelar la verdad. Esa misma noche, Valentina me llamó. Su voz tenía ese tono condescendiente que ahora me resultaba patético en lugar de hiriente. Diego, solo quería invitarte personalmente a mi boda. Será dentro de 2 meses. Sé que debe ser difícil para ti, pero espero que puedas acompañarnos. Después de todo, técnicamente seguiremos siendo familia. Claro, le respondí, luchando por mantener un tono neutro. No me la perdería por nada del mundo. Qué maduro de tu parte. Sabía que al final entenderías. Espero que esto te ayude a, como decirlo sin sonar cruel, a encontrar tu lugar en el mundo. Alguien más adecuado para ti. Colgó riéndose, sin tener la menor idea de que acababa de invitarme a presenciar su propia destrucción. Los siguientes días fueron reveladores. Sebastián, usando el portafolio de activos de mi padre como garantía informal, consiguió una línea de crédito prácticamente ilimitada en el banco. Lo supe porque se paseaba por toda la ciudad alardeando de sus nuevas adquisiciones, un Ferrari rojo, un apartamento en la zona más exclusiva, relojes que costaban más que un auto promedio. Es una inversión inteligente, lo escuché decir a un conocido en el club social. Para cuando se formalice la herencia, habré triplicado el capital con estas propiedades comerciales que estoy comprando. Valentina no se quedaba atrás. Sus redes sociales se convirtieron en un catálogo de lujos, el vestido de novia diseñado por un couturier francés, las invitaciones impresas en papel japonés con hilos de oro, el menú de degustación en el restaurante más caro de la ciudad. Finalmente, con un hombre que puede darme la vida que merezco, escribió junto a una foto del anillo de compromiso que debía costar una fortuna. Los comentarios eran una sinfonía de adulación y envidia. La invitación llegó en un sobre de terciopelo azul marino con mi nombre escrito en caligrafía dorada. Valentina Herrera y Sebastián Mendoza solicitan el honor de su presencia. Al final, una nota manuscrita de Valentina: espero que puedas acompañarnos en este momento tan especial de nuestras vidas. Llamé para confirmar mi asistencia. Valentina contestó y pude escuchar la sorpresa genuina en su voz. ¿De verdad vas a venir? No esperaba que... Bueno, pensé que sería demasiado doloroso para ti. No me lo perdería por nada del mundo, le aseguré. Después de todo, somos familia. Se rió, pero fue una risa incómoda, como si algo en mi tono la hubiera perturbado. Qué dulce eres, Diego. Sabes, creo que esto será muy sanador para ti. Ver que la vida sigue, que todos podemos encontrar nuestro lugar y ser felices. Una semana después, Sebastián apareció en mi apartamento sin previo aviso. Llegó en su Ferrari nuevo, estacionándolo de manera que todos los vecinos pudieran verlo. Hermano, me dijo con esa sonrisa paternalista que tanto me irritaba, quiero que arreglemos las cosas entre nosotros. No me gusta verte así. Sacó un sobre de su chaqueta italiana. Mira, sé que todo esto ha sido muy duro para ti. Perder a papá, y luego. Bueno, toda la situación con la herencia y con Valentina. Me extendió el sobre. Aquí tienes 100.000 pesos. Sé que no es mucho para mí en este punto, pero creo que te puede ayudar a empezar una nueva vida. Sin resentimientos. Lo miré directamente a los ojos. No podría aceptar tu generosidad, Sebastián. Ay, no seas orgulloso. Entiendo que el ego te duela, pero tienes que ser práctico. Somos familia, y la familia se cuida.
Su sonrisa se volvió aún más condescendiente. Además, entre tú y yo, creo que papá habría querido que te ayudara. Él siempre fue compasivo contigo. Exactamente, respondí. Somos familia. Se fue confundido por mi actitud, pero claramente satisfecho de haber cumplido con su deber fraternal. Mientras tanto, Elena estaba liquidando todo lo que podía. A través de contactos que tenía en las casas de subastas, me enteré de que había vendido 4 de las pinturas más valiosas de mi padre, diciéndoles a los compradores que la transferencia oficial se formalizaría después de la lectura del testamento. También puso en venta el yate que mi padre tanto amaba, argumentando que como nos vamos a mudar a una casa más grande, ya no tiene sentido conservarlo. Cada venta era documentada meticulosamente por el licenciado Morales. Cada peso malversado sería recuperado con intereses cuando llegara el momento. Una noche, mientras revisaba todos los documentos en mi apartamento, Valentina me llamó. Era tarde y claramente había estado bebiendo champaña en alguna celebración preboda. «Sabes, Diego», me dijo con voz ligeramente pastosa, «realmente espero que puedas ser feliz algún día. Me preocupas sinceramente». «Gracias, Valentina. Eso es muy considerado de tu parte. Es que quiero que entiendas que esto no fue nada personal contra ti. Fue solo una decisión inteligente, ¿sabes? Sebastián puede darme estabilidad, un futuro real, hijos con un apellido que signifique algo». Hizo una pausa. «¿Y tú?» «Bueno, tú eres una persona muy dulce, pero necesitas a alguien más. ¿Cómo decirlo sin lastimarte? Alguien que esté más en tu liga». «No te preocupes, Valentina. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». «Ay, qué alivio me da escucharte decir eso. Es que sería terrible que me guardaras rencor. Eso solo te haría daño a ti, ¿sabes? Yo ya seguí adelante, pero tú. Tú necesitas encontrar tu paz y tu lugar en el mundo». «¿En serio, Valentina?» «No podría estar más de acuerdo contigo». Colgó pareciendo genuinamente aliviada. Si hubiera sabido el verdadero significado de mis palabras. El intento de desalojo fue la cereza del pastel. Elena apareció con un abogado de tercera, alegando que mi apartamento era propiedad del patrimonio familiar y que yo no tenía derecho legal a estar ahí. El licenciado Morales los despachó en menos de 10 minutos. «Este apartamento está registrado a nombre de mi cliente desde hace 4 años», les explicó mostrando las escrituras. «Su padre se lo transfirió cuando cumplió 24 años. No forma parte del patrimonio hereditario». Ver la cara de Elena cuando se dio cuenta de que había sido superada fue casi tan satisfactorio como lo que se venía. Una tarde, recibí una llamada del mejor amigo de mi padre, don Arturo, un hombre de 70 años que había conocido a mi padre desde la universidad. «Diego, hijo», me dijo con voz preocupada, «no sé cómo decirte esto, pero el comportamiento de tu madrastra y ese muchacho que dice ser tu hermano no está bien. Tu padre no habría querido esto». «Lo sé, don Arturo. Pero todo está bajo control. Es que la forma como te están tratando es una vergüenza para la memoria de Roberto. Él te amaba como a la luz de sus ojos. Va a asistir a la boda. Pensaba no ir, por solidaridad contigo. Por favor, vaya», le pedí. «Confíe en mí. Es importante que esté ahí». Hubo una pausa larga. «Hay algo que deba saber. Muy pronto lo sabrá todo». La noche antes de la boda, practiqué mi discurso frente al espejo. Había perfeccionado cada palabra, cada pausa, cada inflexión de voz. El tono tenía que ser perfecto, lo suficientemente calmado para ser escalofriante, lo suficientemente claro para que no hubiera malentendidos. «Queridos familiares y amigos», murmuré, «estamos aquí para celebrar la unión de 2 almas que realmente se merecen». Sabía que tendría una audiencia considerable. Los padres de Valentina, convencidos por Elena de que se trataba de la boda del siglo, habían hipotecado su casa para costear su parte del evento. Elena había insistido, «hay que impresionar a la alta sociedad. Esta es nuestra oportunidad de establecernos definitivamente». El salón, la comida, las flores, la orquesta sinfónica. Todo de primera clase. Todo pagado con dinero que no tenían, pero que estaban seguros de recuperar muy pronto. Esa noche, recibí un último mensaje de Valentina: «Mañana será el día más perfecto de mi vida. Gracias por ser tan comprensivo y maduro. Siempre recordaré tu nobleza». Le respondí: «Será un día que nunca olvidarás». «Te lo prometo». Me acosté temprano, pero no pude dormir. Mañana sería el día más importante de mi vida. El día en que cumpliría la promesa que le había hecho a mi padre en su lecho de muerte. El día en que la justicia, por fin, sería servida en bandeja de plata.
Tenía todo perfectamente organizado, los documentos clasificados por orden de impacto, las grabaciones de audio sincronizadas, el técnico de sonido ya sobornado, el licenciado Morales esperando en las sombras para hacer cumplir la última voluntad de mi padre. Mañana sería el jaque mate definitivo. Y esta vez, no habría escape para ninguno de ellos. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el universo hubiera conspirado para crear el escenario ideal para mi venganza. El sol brillaba, no había una sola nube en el cielo, y hasta los pájaros parecían cantar con más alegría. Irónico, considerando que para 3 personas específicas, este sería el peor día de sus vidas. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en el funeral de mi padre. Me pareció apropiado, así como ese día había sepultado a mi padre, hoy sepultaría las ilusiones de quienes lo habían traicionado. La ceremonia se llevaría a cabo en la iglesia de San Rafael, la más exclusiva de la ciudad, seguida de una recepción en el Club Campestre Los Álamos. Elena no había escatimado en gastos, queriendo demostrar a toda la sociedad que los Mendoza eran una familia de abolengo. Si hubiera sabido que cada peso gastado era una puñalada más profunda en su propia espalda. Llegué a la iglesia exactamente 15 minutos antes del inicio. Perfecto para observar a todos los invitados mientras tomaban sus asientos. Reconocí a muchos, socios comerciales de mi padre, miembros del club social, familias influyentes de la ciudad. Todos habían venido a presenciar lo que creían era la coronación de la nueva generación de los Mendoza. Don Arturo me saludó con un abrazo paternal. Diego, hijo, me alegra verte. ¿Te ves diferente? Me siento diferente, don Arturo. Hoy es un día especial. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto emocionalmente? Le sonreí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Los padres de Valentina, los señores Herrera, me saludaron con esa compasión incómoda que reservan para los perdedores. Diego, qué noble de tu parte venir. Sabemos que debe ser difícil, pero Valentina siempre te recordará con cariño. Estoy seguro de que así será, respondí. Este día quedará grabado para siempre en su memoria. Tomé asiento en la quinta fila, del lado izquierdo. Posición perfecta para observar todo sin llamar demasiado la atención. Desde ahí podía ver a Elena en primera fila, radiante con un vestido color champaña que probablemente costaba más que el salario anual de una familia promedio. Se pavoneaba recibiendo felicitaciones como si fuera ella quien se casara. La música comenzó y los invitados se pusieron de pie. Valentina apareció del brazo de su padre, caminando lentamente por el pasillo central. Llevaba un vestido que era una obra de arte, encajes franceses, miles de perlas bordadas a mano, una cola que se extendía por metros. Estaba, objetivamente, deslumbrante. Por un momento, solo por un momento, sentí una punzada de lo que había sido nuestro amor. 4 años de recuerdos intentaron asaltarme, nuestra primera cita, el día que me dijo que me amaba, las noches que pasamos planeando nuestro futuro juntos. Pero luego recordé sus palabras, 4 años que ahora veo como una inversión de tiempo mal gastada. La nostalgia se evaporó, reemplazada por esa frialdad calculadora que había estado cultivando durante semanas. Sebastián esperaba en el altar vestido con un smoking que seguramente había costado una fortuna. Su sonrisa era pura arrogancia, la expresión de alguien que cree que ha ganado la lotería de la vida. Cuando Valentina llegó a su lado, le susurró algo al oído que la hizo reír. Probablemente algo sobre su brillante futuro juntos. La ceremonia transcurrió como cualquier boda de cuento de hadas. El padre Martínez, que había bautizado tanto a Sebastián como a mí, ofició con solemnidad. Cuando llegó el momento de los votos, Valentina prometió amar en la riqueza y en la pobreza, sin saber lo profético de esas palabras. Sebastián dijo con voz temblorosa de emoción, prometo amarte y apoyarte en todos los momentos de nuestra vida. Juntos construiremos un futuro próspero y lleno de amor. Sebastián le respondió con su propia declaración grandilocuente sobre proteger y proveer, sobre darle la vida que merecía. Las promesas sonaban huecas para mí, pero los invitados suspiraban de emoción. Cuando el padre Martínez preguntó si alguien tenía alguna objeción para el matrimonio, dejé que el silencio llenara la iglesia. Mi momento no era ahí. Mi momento sería mucho más devastador. Pueden besarse, declaró el padre, y Sebastián tomó a Valentina en sus brazos para el beso que sellaría su unión. Los aplausos llenaron la iglesia, y yo aplaudí junto con todos los demás. El espectáculo apenas comenzaba. La recepción en el Club Campestre fue exactamente lo que esperaba, ostentación pura financiada con dinero prestado. La decoración había transformado el salón principal en algo salido de un cuento de hadas, miles de flores blancas importadas, candelabros de cristal, manteles de seda, una fuente de champaña en el centro.
Me senté en la mesa que me habían asignado, junto a primos lejanos y amigos de la familia que me trataban con esa mezcla de lástima y condescendencia reservada para los familiares pobres. Perfecto. Nadie esperaría nada dramático del primo pobre y abandonado. Durante la cena, que consistía en un menú de 7 tiempos que habría impresionado a un rey, observé a los recién casados hacer su recorrido triunfal por las mesas. En cada parada recibían felicitaciones, sobres con dinero, promesas de futuras colaboraciones comerciales. Cuando llegaron a mi mesa, Valentina me abrazó con una calidez que sabía era completamente falsa. Diego, no sabes cuánto significa para mí que hayas venido. Esto demuestra la clase de persona que eres. No me lo habría perdido por nada del mundo, Valentina. Después de todo, este es un momento histórico. Sebastián me estrechó la mano con esa superioridad que nunca había logrado disimular. Gracias por estar aquí, hermano. Sé que no debe ser fácil para ti, pero agradezco tu madurez. Todo lo contrario, Sebastián. Ha sido fascinante observar todo esto. Algo en mi tono debió alertarlos porque intercambiaron una mirada rápida, pero la música comenzó en ese momento y fueron arrastrados a la pista de baile para su primer baile como esposos. Los observé bailar al ritmo de Atlas de Etta James, la misma canción que Valentina y yo habíamos elegido para nuestra boda que nunca fue. La ironía era deliciosa. Cuando llegó el momento de los brindis, el maestro de ceremonias comenzó con los discursos tradicionales. Los padres de ambos lados hablaron sobre el amor, el futuro próspero, la nueva dinastía que se estaba formando. Cada palabra era como añadir combustible al fuego que estaba por desatar. El socio comercial más antiguo de mi padre, el señor Vázquez, habló sobre la continuidad de los negocios familiares y sobre cómo Sebastián había demostrado tener la visión y el liderazgo necesarios para llevar la empresa Mendoza a nuevas alturas. Elena tomó el micrófono para dar su propio discurso maternal. Hoy veo realizarse el sueño de toda madre, ver a su hijo unirse a una mujer extraordinaria. Sebastián y Valentina representan el futuro de nuestra familia, y sé que Roberto estaría orgulloso de ver cómo su legado continúa en las manos correctas. Aplaudí cortésmente mientras ella regresaba a su asiento, visiblemente satisfecha consigo misma. Finalmente, cuando los aplausos se calmaron, levanté mi mano lentamente. ¿Podría decir unas palabras?, pregunté al maestro de ceremonias con mi voz más humilde. Preparé algo especial para los recién casados. El silencio que siguió fue palpable. Todas las cabezas se volvieron hacia mí, algunas con curiosidad, otras con esa expresión de pobrecito, va a hacer el ridículo. Valentina y Sebastián me miraron desde la mesa principal, claramente sorprendidos pero también visiblemente complacidos. Interpretaron mi solicitud como una rendición final, una bendición pública de su unión que sellaría mi humillación definitiva. Por supuesto, dijo el maestro de ceremonias. El hermano del novio quiere compartir unas palabras con los recién casados. Me dirigí al podium con pasos medidos, sacando de mi chaqueta las notas que había preparado cuidadosamente. El salón se sumió en un silencio expectante. 200 personas esperando escuchar las palabras del perdedor, del familiar abandonado que finalmente aceptaba su derrota. Antes de hablar, hice un gesto casi imperceptible al técnico de sonido, quien había sido generosamente compensado por sus servicios especiales esa noche. Asintió discretamente. Con solo tocar un botón, todo el sistema audiovisual del lugar quedaba bajo mi control. Queridos familiares, estimados amigos, comencé con voz clara y calmada, quiero comenzar dando mi más sincera felicitación a esta hermosa pareja. Los aplausos fueron automáticos, educados. Mi padre siempre me enseñó que la familia es lo más sagrado que existe, y que entre familia no debe haber secretos. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. Así que hoy, en honor a su memoria, quiero compartir algunas verdades familiares que creo que todos merecen conocer. Un murmullo de confusión comenzó a extenderse por el salón. Elena se enderezó en su silla, algo en mi tono alertándola de que algo no estaba bien. Empecemos por aclarar algo fundamental, continué mientras el técnico activaba la primera diapositiva en la gran pantalla detrás de mí. La cuestión de la paternidad. La primera imagen apareció en alta definición, un documento oficial de laboratorio con el membrete del centro de genética médica más prestigioso del país. Los resultados de ADN se desplegaron ante 200 pares de ojos atónitos. Como pueden ver, dije señalando la pantalla, yo tengo un 99,8% de compatibilidad genética con Roberto Mendoza. Definitivamente soy su hijo biológico. Los murmullos se intensificaron. Algunas personas se inclinaron hacia adelante para leer mejor los resultados. Ahora continué con la misma calma escalofriante, veamos los resultados de mi querido hermano Sebastián. La segunda prueba apareció en pantalla. El silencio fue tan absoluto que se podía escuchar la respiración colectiva del salón.
0% de compatibilidad genética entre Sebastián Vargas y Roberto Mendoza. Como pueden observar, dije saboreando cada palabra, Sebastián no comparte ni una sola gota de sangre con mi padre. El caos comenzó lentamente, como una ola que crece antes de estrellarse contra la costa. El caos comenzó lentamente, como una ola que crece antes de estrellarse contra la costa. Primero fueron murmullos confundidos, luego exclamaciones de shock, hasta que finalmente estalló en un rugido de voces superpuestas. Sebastián se puso de pie tan rápidamente que derribó su silla. «Eso es mentira», gritó, su rostro pasando del bronceado perfecto a un blanco cadavérico. «Esos documentos son falsos». Elena se levantó como un resorte, señalándome con un dedo tembloroso. «Está mintiendo. Esos resultados están manipulados». «Falsos». Sonreí con una calma que me sorprendía a mí mismo. Son del Laboratorio Central de Genética, el mismo que usa la Procuraduría para casos legales. Pero hay mucho más que compartir con ustedes. Hice otra señal al técnico. El testamento apareció en pantalla, con el sello oficial y la fecha claramente visible, 2 semanas antes de la muerte de mi padre. Este es el testamento real de Roberto Mendoza, anuncié mientras leía en voz alta. Por la presente, lego el 100% de mi patrimonio, incluyendo la empresa Mendoza Construcciones, todas las propiedades, vehículos, cuentas bancarias e inversiones, a mi único hijo legítimo, Diego Alejandro Mendoza. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los meseros se habían detenido para escuchar. Pero esperó, continué, disfrutando cada segundo, porque mi padre también dejó constancia de lo que realmente pensaba sobre cierta situación familiar. La declaración jurada apareció en pantalla. Comencé a leer con voz clara: mi matrimonio con Elena Vargas fue orquestado desde el principio con fines económicos. Esta mujer usó a su hijo ilegítimo para manipular mis emociones y acceder a mi fortuna. Declaro que jamás reconocí legalmente a Sebastián Vargas como mi hijo, y que todas mis sospechas sobre su verdadera paternidad han sido confirmadas mediante pruebas científicas. Marina se puso de pie, mirando a Sebastián con una furia que cortaba el aire. ¿Qué significa esto? ¿No eres su hijo? Debe haber un error, balbuceó Sebastián, pero su voz se quebraba. Papá siempre me trató como a su hijo. Siempre me dijo que heredaría todo. Papá nunca te dijo eso, repliqué fríamente. Elena te dijo eso. La misma Elena que convenció a mi padre de casarse con ella hace 7 años, después de enviudar convenientemente de su primer esposo. Un grito ahogado se escuchó desde el público. La señora Herrera, madre de Valentina, se había llevado las manos a la boca. ¿Quieres decir que toda la herencia es mía?, confirmé. Los 65 millones que tanto han estado gastando estos meses. Cada peso, cada propiedad, cada inversión. Todo es legalmente mío desde el momento en que mi padre murió. Valentina se arrancó el velo y lo arrojó al suelo. Me mentiste, le gritó a Sebastián con una voz que destilaba veneno. Me casé con un don nadie. Con un bastardo sin un centavo. Valentina, espera, Sebastián intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió como si fuera contagioso. No me toques. Gastamos más de 200.000 pesos en esta boda. Mis padres hipotecaron la casa. Miró alrededor del salón con desesperación. ¿Cómo vamos a pagar todo esto? El padre de Valentina se acercó furioso a Elena y Sebastián. Nos engañaron. Somos gente trabajadora y honesta. Nos han arruinado. Pero hay más, anuncié, recuperando la atención de todos. Porque resulta que también tengo grabaciones de cómo esta mujer trató a mi padre durante sus últimos días. El audio comenzó a reproducirse por los altavoces del salón. La voz cruel de Elena llenó el espacio: apúrate y muérete de una vez, viejo inútil. Ya me tienes harta con tus quejas. Luego otra grabación: ¿agua? Ya tomaste suficiente. El doctor dice que es malo para tus riñones. Y otra más devastadora: ojalá que esa crisis te lleve de una vez. Sebastián y yo tenemos planes importantes. El horror en las caras de los invitados era palpable. Varias señoras mayores se pusieron de pie indignadas. Don Arturo, con lágrimas en los ojos, se acercó al micrófono. Roberto era mi mejor amigo, dijo con voz quebrada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a un hombre moribundo? Elena había perdido toda compostura. Esas grabaciones están sacadas de contexto. Era una broma. Roberto sabía que yo lo amaba. Una broma. Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. ¿Negarle agua a un enfermo terminal era una broma? ¿Desearle la muerte era una broma? El señor Vázquez, socio comercial de mi padre, se puso de pie. Elena, esto es monstruoso.
Roberto no merecía ese trato. Y ahora continué, regresando al micrófono, el gran final. Porque resulta que durante estos meses que han estado gastando mi dinero, han cometido varios delitos financieros. Saqué una carpeta llena de documentos. Elena, vendiste 4 pinturas valoradas en 800.000 pesos sin tener derecho legal para hacerlo. Eso se llama apropiación indebida. Elena palideció aún más. Sebastián, conseguiste créditos por 2,3 millones usando como garantía propiedades que no te pertenecían. Eso se llama fraude financiero. Sebastián se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. Y Valentina, me dirigí hacia ella con una sonrisa helada. Escuché tu conversación telefónica donde planeabas divorciarte en 2 años para quedarte con la mitad de los bienes. Lástima que te casaste con alguien que no tiene absolutamente nada. Valentina rompió en llanto histérico. No es justo. Yo merecía esa vida. Merecía ese dinero. Merecías exactamente lo que obtuviste, repliqué. Un esposo que está tan arruinado como tú. El licenciado Morales se acercó al micrófono. Ladies y gentlemen, como representante legal de la familia Mendoza, confirmo que todos los documentos presentados aquí son auténticos y legalmente válidos. Además, informo que mañana por la mañana estaremos presentando cargos criminales contra Elena Vargas por abuso hacia un enfermo terminal, apropiación indebida y fraude. No pueden hacer esto, gritó Elena. Soy su madre. Tú nunca fuiste mi madre, le dije con una frialdad que cortaba. Fuiste una cazafortunas que calculó mal. Me dirigí hacia Sebastián, que seguía aferrado a la mesa como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Saqué de mi bolsillo el sobre con los 100.000 pesos que me había ofrecido días atrás. Sebastián, hermano, dije con todo el sarcasmo del mundo, aquí tienes tu dinero de vuelta. Considéralo un regalo de bodas. Le arrojé el sobre al pecho. Para que te compres algo de dignidad, aunque dudo que alcance. Él me miró con ojos vidriosos. Diego, por favor, somos familia. Familia, me reí. Nosotros no compartimos ni ADN, ni apellido, ni futuro. Literalmente no tenemos nada en común excepto haber vivido en la misma casa por unos años. Me volví hacia Valentina, que sollozaba desconsoladamente. Y tú, querida Valentina, espero que encuentres a alguien más. ¿Cómo era que me dijiste? Alguien que esté más en tu liga. Ella me miró con una mezcla de desesperación y odio. Diego, por favor, podemos arreglar esto. Cometí un error terrible. No fue un error, la interrumpí. Fue un cálculo. Un cálculo muy, muy malo. Don Arturo se acercó y puso su mano en mi hombro. Roberto estaría orgulloso de ti, hijo. Muy orgulloso. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos para irse disgustados, otros para acercarse a felicitarme. El caos se extendía por todo el salón. Los padres de Valentina discutían a gritos sobre cómo iban a pagar las deudas, Elena gritaba que todo era una conspiración, y Sebastián permanecía sentado, mirando al vacío como si no pudiera procesar lo que había pasado. Valentina se arrancó el anillo de bodas y se lo arrojó a Sebastián en la cara. Quiero la anulación inmediatamente. No voy a quedarme casada con un perdedor. Valentina, espera. Sebastián trató de seguirla, pero ella ya corría hacia la salida, su vestido de novia arrastrándose por el suelo como los restos de sus sueños rotos. Me dirigí hacia la salida, pero antes me detuve frente a Elena una última vez. Por cierto, le dije en voz baja pero lo suficientemente alta para que varios escucharan, mañana a primera hora cambiaré todas las cerraduras de la casa familiar. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Después de eso, cualquier cosa que quede será donada a la caridad. Ella me miró con un odio puro. Esto no ha terminado, Diego. Te voy a demandar. Te voy a quitar todo. ¿Con qué dinero vas a pagarle a un abogado, Elena? Porque según mis cálculos, después de devolver todo lo que robaste y pagar las multas criminales, vas a estar en números rojos por el resto de tu vida. Salí del salón mientras el caos continuaba detrás de mí. Afuera, bajo el cielo estrellado, respiré el aire fresco de la libertad. Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz. 6 meses después, las consecuencias habían sido tan devastadoras como había previsto. El matrimonio fue anulado en tiempo récord por fraude. Valentina intentó demandarme por daños emocionales, pero su abogado la abandonó cuando se dio cuenta de que ella no podía pagar sus honorarios. Elena fue condenada a 2 años de prisión en suspenso y a trabajos comunitarios por abuso hacia un enfermo terminal. Todas las propiedades malversadas fueron recuperadas, con intereses. Se declaró en bancarrota personal, perdiendo hasta el pequeño apartamento que había comprado con el nombre de Sebastián.
Sebastián desapareció de la ciudad después de que el banco embargara el Ferrari y el apartamento de lujo. La última vez que supe de él, trabajaba como vendedor de seguros en una ciudad pequeña del interior. Valentina regresó a vivir con sus padres, que tuvieron que vender la casa para pagar las deudas de la boda. La vi una vez en el supermercado, con el cabello mal teñido y ropa barata. Fingimos no reconocernos. La empresa Mendoza Construcciones prosperó bajo mi liderazgo. Resultó que tenía mejor ojo para los negocios de lo que cualquiera había imaginado, incluyéndome a mí. En 2 años, expandimos las operaciones a 3 estados vecinos. Conocí a Carmen en una función benéfica que organicé en honor a mi padre. Es doctora, viene de una familia trabajadora, y cuando le conté mi historia, me dijo que admiraba cómo había manejado la situación. La justicia a veces necesita ayuda para llegar, me dijo con una sonrisa. Nos casamos el año pasado en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde había destruido los sueños de Valentina. La diferencia fue que esta vez, todos los presentes estaban ahí por amor genuino, no por interés. Ayer visité la tumba de mi padre en el aniversario de su muerte. Le conté sobre Carmen, sobre cómo había crecido la empresa, sobre cómo había cumplido cada promesa que le había hecho. Descansa en paz, papá, le dije mientras ponía flores frescas en su tumba. Tu legado no solo está a salvo, está floreciendo. Una brisa suave movió las hojas de los árboles, y por un momento, juro que pude sentir su aprobación. A veces me pregunto si fui demasiado despiadado. Luego recuerdo las grabaciones de cómo trataron a mi padre moribundo, las palabras crueles de Valentina sobre nuestra relación, la arrogancia de Sebastián planificando gastar dinero que nunca fue suyo. La venganza no siempre es dulce. A veces es simplemente necesaria. Y a veces, cuando la justicia tarda en llegar, uno tiene que servírsela a los demás en bandeja de plata, en el momento más público y humillante posible. No me arrepiento de nada. Mi padre me enseñó que la familia es sagrada, que la lealtad es invaluable, y que los actos tienen consecuencias. Elena, Sebastián y Valentina aprendieron esas lecciones de la manera más dura posible. Y yo aprendí que a veces, la persona más subestimada en la habitación es precisamente la que puede destruir todo tu mundo con una sola presentación bien planeada. La vida siguió adelante para todos nosotros, pero solo yo seguí adelante hacia algo mejor.